Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie Pastores. Siempre lo recuerdo, pero es bueno una vez más recordar que el objetivo de esta serie es presentar los pastores, los obispos, los arzobispos, los cardenales que tenemos en España con el objetivo de que los fieles lo conozcan mejor. Y realmente el último objetivo es que, conociéndoles a ellos, quieran más también a la Iglesia. Hoy tenemos con nosotros a Francisco José Prieto Fernández. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Excelencia. Él es arzobispo de Santiago de Compostela, nada menos. Estábamos hablando antes, en intermedio, antes de empezar la grabación, que una de mis hijas había nacido en el Camino de Santiago. Hay varios obispados en España que son particularmente españoles, o que para la gente de fuera, ¿sabes?, es lo que se acuerda. Y uno de ellos es el suyo, ¿no, don Francisco? Pues no cabe duda que Santiago, como meta de los caminos que conforman el Camino de Santiago, es hoy uno de los destinos más importantes y significativos de la Iglesia Católica y de todo lo que es la realidad de la peregrinación. Eso es indudable, porque ahora mismo, no solamente por el volumen de peregrinos, las cifras están ahí, y año tras año, aunque no sea año santo, las cifras son espectaculares, pero sobre todo está siendo espectacular el hecho de que Santiago es un lugar en el cual está la meta de tantos que se inician, se ponen en camino y encuentran en ese camino momentos importantes para su vida, con lo cual Santiago después queda en la memoria, porque al llegar allí, a lo mejor salieron de su casa con otra motivación, y se encuentran que el camino los ha convertido en peregrinos, con lo cual te encuentras después de años personas que han hecho el camino y recuerdan Santiago como un punto de inflexión en su vida, como algo significativo, como un momento en el cual hubo un antes y un después, y el camino lo logra por la meta, no lo olvidemos, porque Santiago, en esa tumba y memoria del apóstol Santiago que cobija la catedral, esa es la razón de ser. A fin de cuentas, es el pórtico de la gloria que nos pone en una meta que está más allá de esta historia y de esta vida. Y eso marca. A fin de cuentas, si algo define al hombre es que es un peregrino, día a día, no solamente por nuestras agendas apretadas, sino por ese peregrinar vital. Y el Camino de Santiago lo expresa como ninguna peregrinación realmente en estos momentos. Vamos a pasar siempre, y hago la reconstrucción biográfica del obispo, arzobispo o cardenal que nos visita, pero en este caso, como hemos empezado con el tema de Santiago, porque hay muchas personas que nos ven, que no son de España, y probablemente no lo saben, recuérdanos, en Santiago de Compostela están enterrados los restos de Santiago el Mayor, el apóstol, ¿verdad? Efectivamente, así es la tradición, y así cuando en finales del siglo IX tiene lugar el descubrimiento de esos restos que permanecieron durante mucho tiempo ocultos, tiene lugar un acontecimiento importante. Se llega la noticia, en aquel momento, al rey Astur, Alfonso II, que allí se presenta a reconocer esos restos que fueron encontrados después de un tiempo de estar ocultos. Y por tanto, es sobre todo, yo creo que es el acontecimiento de que en ese noroeste, diríamos tan lejano que parecería de aquella Europa medieval, se convierte de repente en el centro de la propia Europa hacia la que todos peregrinan. Por tanto, los restos, ¿verdad?, de ese apóstol, que formaba parte de aquella tríada de los apóstoles y los discípulos más cercanos al Señor. No olvidemos que lo acompañan, por ejemplo, en el Monte de la Transfiguración, él y su hermano Juan, los zebedeos, pescadores, como Pedro, ¿verdad?, el tercero, que fueron llamados por el Señor en las orillas del lago de Galilea. Por tanto, estamos hablando de uno de aquellos apóstoles, Santiago el Mayor, el Zebedeo, el hijo del trueno, ¿verdad?, lo cual denota que seguramente hay una personalidad ahí fuerte, ¿no?, y decidida como fue para venirse nada menos que hasta estas lejanas tierras donde el Finisterre mostraba un mar que no se sabía dónde estaría el final del mismo, pero sobre todo había un corazón apostólico, que yo creo que es de los elementos fundamentales que definen precisamente la memoria del apóstol Santiago. Un testigo del Señor, un amigo del Señor, como nos gusta llamarlo allí, ¿no? Siempre que recibimos a los peregrinos le decimos: bienvenidos a esta casa del Señor Santiago, el amigo del Señor, para que sobre todo el peregrino descubra que esa amistad también para él es posible a través de quien fue discípulo y testigo y nos invita a nosotros a serlo. Porque cuando uno llega allí, al final lo que hace es abrazar a Santiago. Bueno, es uno de los gestos significativos que lo hemos recuperado, por cierto, después de la pandemia, ¿no?, porque bueno, las circunstancias sanitarias obligaron a tomar medidas. Fundamentalmente, si el gesto del abrazo es la figura que está allí sobre la tumba del apóstol, del maestro Mateo, ¿no?, con la esclavina en plata que el peregrino abraza. Debajo está, en la cripta, lo que está la tumba, ¿no?, custodiando los restos del apóstol Santiago. Sí, son los gestos que expresan, a fin de cuentas, es como aquel que después de un largo camino se encuentra con el amigo y lo primero que hace es abrazarlo porque has deseado encontrarte con él. Entonces, uno de los gestos, bueno, pues más emotivos y significativos. Además, bueno, pues abrazas al amigo, pero te acercas a ese lugar en el cual sus restos y su memoria se conservan. Bueno, pues son los gestos significativos que a fin de cuentas lo que expresan es que uno también tiene el gozo de encontrarse con aquel al que quería ver después de hacer un largo camino. Y corríjame si me equivoco, ¿hay
como 5 basílicas o 5 lugares en el mundo que son particularmente importantes por peregrinación. Roma, Jerusalén, Santiago. Entiendo que Santo Toribio de Líbano, no recuerdo cuál es el quinto, a lo mejor estoy equivocado. Pero... Sí, hay otros lugares de peregrinación que definen de alguna manera también el hecho mismo cristiano de peregrinar hacia esos lugares de referencia donde, bueno, pues por la memoria que allí se conserva de determinados santos, figuras principales que lo han sido en la vida de la Iglesia, bueno, por sus virtudes, por lo que han sido su misión y su tarea vivida en determinados momentos de la historia. Ahora, no cabe duda que hay los 3 grandes lugares de peregrinación de la cristiandad son Roma, Jerusalén y Santiago. Decía Dante en la Divina Comedia que el que peregrina a Roma se le llama romero, el que peregrina a Jerusalén, palmero, la palma de la Pascua, ¿no? Y solo el que peregrina a Santiago lleva el nombre de peregrino. Curioso cómo él delimita la acepción de peregrino para Santiago. Entonces, bueno, no cabe duda que se convierte desde ese descubrimiento, ¿no?, de los restos del apóstol a finales del siglo IX, a partir de ahí todo un proceso que lleva a lo largo de la Edad Media y durante siglos a convertir a Santiago. Se le atribuye a Goethe, el gran autor alemán, aquella expresión de que Europa nace caminando a Santiago. Bueno, es una expresión o una frase que algunos dudan que haya sido escrita por él, pero yo creo que define muy bien a esta Europa que a lo largo de los siglos, en el hecho cristiano y la raíz cristiana, va definiendo su ser. Yo creo que lo que Goethe quiere transmitir en esa idea de que Europa nace, se hace y se expresa peregrinando a Santiago. ¿Cuántos caminos a Santiago? Porque la verdad es que uno se encuentra en todos sitios. Está en Inglaterra, este es el camino a Santiago. Está en Francia, bueno, yo cuando vivía en Francia también. ¿Cuántos caminos hay? Cuando uno sale de su casa, literalmente hablando, y pone el pie en la calle y en ese momento se dispone a comenzar el camino de Santiago, ahí hay un camino. Otra cuestión son esos caminos, llamémosle oficiales, oficiosos, reconocidos, más o menos históricamente, bueno, pues que a lo largo de los siglos son vías que se han convertido en las habituales, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que hay caminos reconocibles, el camino francés, que cruza todo el norte de España, el camino primitivo que alude a esa primera peregrinación de Alfonso II el Casto, que viene a reconocer los restos descubiertos del apóstol. ¿Y ese dónde va? Ese camino viene desde Oviedo. Ah, okay. Ese camino viene desde Oviedo primitivo, porque ese realmente es el primero. El primer peregrino es Alfonso II el Casto, que viene hasta aquel lugar, ¿verdad? Que en aquel momento... ¿Y no se junta con el francés ese? Sí, coincide. Vamos a ver, hay un momento en que sobre todo el camino primitivo o el camino de invierno, sobre todo ya al entrar en la provincia de Lugo y después también en la provincia ya de Coruña, ya coinciden a la altura, ya cerca, diríamos que apenas a unos 50 kilómetros de Santiago, ya van confluyendo los caminos. Los que vienen, diríamos, del centro-norte, porque ahora mismo, por ejemplo, tenemos el camino del sur, o el camino portugués, que ahora mismo está reconociendo, o conociendo, mejor dicho, un gran auge. En estadísticas, el camino francés sigue siendo la autopista del camino, si vale el término, sí, más del 50 y pico % de peregrinos, mientras que el camino portugués alcanza ya más del 30%. O sea, es una vía que tiene tanto vía interior como vía marítima pegada a la costa, y otros caminos, bueno, pues que están ahí, el camino inglés, por ejemplo, que viene desde el norte, Ferrol, Coruña, toda la zona de Betanzos, caminos marítimos también. La cuestión es que donde había una ruta que facilitara el acceso a Santiago, sean rutas o caminos, porque muchas de ellas son vías que vienen de la época romana, que son los que trazan, diríamos, toda esa serie de comunicaciones, ¿verdad?, de todo el Imperio Romano con la propia Roma. Esas vías eran las utilizadas, fueron los caminos medievales durante muchísimo tiempo, y aún hay incluso carreteras que fueron trazadas en el siglo XX sobre vías romanas. Pues el Camino de Santiago son esas vías de comunicación al uso, porque lógicamente, ¿cómo llegar a Santiago? Por las vías que ya existían. Pasa que después se van oficializando y van adquiriendo una categoría y un reconocimiento. Pero yo me quedaría con esa idea que le decía antes. Allí donde uno sale de su casa y quiere llegar a Santiago, hay un camino. A pie, bicicleta, o como muchos peregrinos que llegan en avión a un determinado punto y comienzan a peregrinar. Donde uno sale de su casa y comienza a caminar, ahí hay un camino de Santiago. ¿Y por qué debería alguien peregrinar a Santiago de Compostela? Bueno, entramos en el ámbito importante de las razones y las motivaciones, ¿verdad? Yo creo que más allá de hacer como si fuera una propaganda, ¿no?, que no hace falta, porque ahora mismo pues el camino tiene muchos elementos y muchos compromisos por parte de las administraciones que lo divulgan. Yo sobre todo peregrinaría a Santiago porque hay momentos en la vida que uno necesita hacer un camino vital, personal, un camino en el que tiene que descubrirse a sí mismo, en el que tiene que mirarse a sí mismo, y si es creyente tiene que dejarse mirar por Dios, ¿verdad? Y el camino, que es siempre una expresión de ese itinerario vital de lo que somos, ¿no? O sea, se define con razón que el hombre es un homo viator, o sea, está en camino, haciéndose. Y en el hacerse día a día, quizás aludiendo
esa frase apócrifa. Digo apócrifa porque se le atribuye al Quijote, aunque Ortega y Gasset la cita, la rebelión de las masas, cuando menciona que más vale camino que posado, reposo. De alguna manera, el camino nos desinstala, nos mueve a veces de nuestras rutinas, nos saca de nuestras mediocridades, nos pone en ese camino, ¿verdad?, en el cual uno va descubriendo una compañía, la compañía como creyente de Dios mismo, la compañía de otros peregrinos. Descubres que aunque el camino a veces también es soledad, porque hay peregrinos, pero notas una cercanía, una proximidad, una compañía que está más allá de eso. Y entonces en el camino, en esos silencios que hoy tanto necesitamos, ¿verdad?, porque estamos tan abrumados por preocupaciones, por ruidos, por imágenes. Hoy cualquiera de nosotros tenemos instrumentos que inmediatamente nos acercan un montón de impresiones, de emociones, y el camino permite ese contacto con la naturaleza, es saber que hay un horizonte, una meta hacia la que vas. Por tanto, si hay meta, hay sentido en la propia vida cuando uno lo recorre. Yo estoy, diríamos, por compartir y expresar una serie de motivaciones que después podrán tener o no el matiz, y eso que la mayoría de los peregrinos lo son por motivo religioso o espiritual, ¿eh? Prácticamente el 60-70% reconoce que hacen el camino por esa motivación. Ahí puede entrar una dimensión, bueno, pues espiritual abierta, una dimensión creyente, cristiana expresamente, de quien quiere peregrinar hasta la tumba de uno de los discípulos, ¿verdad?, del primero que dio la vida por el Señor. No olvidemos, el primero es Santiago, ¿verdad?, el Cebedeo, el hijo del trueno, que da la vida por el Señor. Bueno, todas esas motivaciones yo creo que van haciendo que el hombre se descubra, y muchos peregrinos nos comparten esta experiencia, dicen, algo me ha conmovido, algo cambió, yo venía por este motivo, iba a hacer el camino porque me lo dijeron. Hay quien también ya sale de su casa sabiendo que quiere hacer ese camino para experimentar no solamente la dureza de tantas etapas, sino saber que llegar a Santiago es haber hecho un reto que personalmente, bueno, lo necesitaba en ese momento. Hay quien dice, para mí ha sido un reencuentro con tantas realidades que tenía olvidadas, el silencio, la hospitalidad, que es una de las elementos yo creo que más ricos que tiene el camino, esa hospitalidad, ese hospitalero que te acoge en el albergue, que te recibe, ese reconocer hasta la austeridad que supone el camino, ¿no? Calzado suficiente, mochila ligera, o sea, tiene una serie de elementos que yo creo que por eso quizás hoy el Camino de Santiago está conociendo este auge tan extraordinario, porque el hombre de todo tiempo sigue necesitando más que nunca hacer un camino en el que se descubra a sí mismo y dejarse poner bajo la mirada de Dios, porque a fin de cuentas en el camino, aquel que se nos definió como camino, verdad y vida, se nos está mostrando como verdad y como vida al hacer camino con él. Sí, me voy a tener que disculpar porque realmente con esto casi prácticamente no lo he presentado. Usted nació en Orense en 1968, estudió en el Instituto Teológico del Divino Maestro, que está afiliado a la Universidad Pontificia de Salamanca. Y siempre pregunto, ¿cómo era su familia? ¿Cómo es su familia? Bueno, pues yo nací en una familia sencilla, en un barrio a las afueras de la ciudad de Ourense, en ese barrio y con mis padres, ahora ya no viven, pero viven en la comunión de fe, ¿verdad?, con los que estamos unidos a ellos. Somos dos hermanos, en un barrio en el que yo crecí sobre todo con dos aspectos muy importantes. Por una parte, una familia sencilla, trabajadora, con un vínculo del primer momento que es muy importante en mi vida. Junto a la familia, yo vivía con la familia de la parroquia, que a mí me ayudó mucho. Digo familia de la parroquia porque, bueno, pues fui ese niño típico que llegas a la parroquia, niño de catecismo, después monaguillo, tú mismo te haces catequista, y bueno, esa otra familia de la parroquia a mí también me ayudó después, ¿verdad?, a caminar y a dar respuestas cuando el Señor las plantea. Recuerdo de un barrio de juegos sencillos. Somos una generación de aquella vieja EGB, ¿verdad?, en la cual los juegos en la calle, jugábamos al escondite, cosas sencillas, no teníamos todas estas posibilidades que hoy tenemos, ¿verdad? Entonces ese grupo, la pandilla, los años de colegio, recuerdos sencillos que van haciendo que en la vida de uno vaya aprendiendo también a descubrir en esa sencillez cómo Dios va dejando su huella. ¿Su hermano es mayor o es menor? ¿Usted es el mayor? Yo soy el mayor. ¿Y él vive en Orense también? Él vive en Orense, ahí está mi hermano, está casado con su cuñada, mis 3 sobrinos. O sea que, bueno, estamos, diríamos, Orense y Santiago son apenas 100 kilómetros y, bueno, pues sigue manteniéndose la familiaridad y ese vínculo con la tierra de uno. ¿Y cómo sabe que usted tiene vocación? O sea, ¿en qué momento llega y dice, jolín, considero la posibilidad de ordenarme sacerdote? Bueno, pues fue de una manera muy sencilla y muy directa. Digo directa por lo siguiente. O sea, recuerdo perfectamente el momento y recuerdo la persona además. Era uno de los vicarios parroquiales, de la parroquia a la que yo pertenecía, la parroquia del Sagrado Corazón, en el barrio de la Carballeira, en Ourense, para decir los datos. Entonces, yo en aquel momento participaba mucho en las actividades parroquiales, ya había sido monaguillo, era catequista en ese momento, estaba implicado en otros grupos y movimientos. ¿Qué tendría yo en aquel momento? Pues vamos a ver, estaba cursando lo que era segundo, tercero de BU, pues 16, 17 años, poco más. Y yo recuerdo que se dirigió a mí directamente ese vicario parroquial, me dijo, oye, ¿y tú
¿tú no has pensado en hacerte sacerdote? Así directamente, sin... Y yo, estábamos en el despacho parroquial y yo me quedé así, esas cosas. Hombre, pues no supe qué responder, pero aquello quedó como un dardo y pasó un curso, acabé el antiguo bachillerato, tercero de BU, y yo ya entré en el seminario a cursar CO, y ya después ya los estudios eclesiásticos. Pero así de directo, ¿eh? O sea, ¿Y usted lo había pensado antes o no, no? realmente no lo había pensado, pero es... Y muchas veces la propuesta vocacional tiene que ser así de directa y clara, sencilla, porque, o sea, ves en alguien una posibilidad, es como el que ve un terreno apropiado para sembrar algo. Hombre, ¿a quién podría darse este producto, no? ¿Por qué no sembrar esto? Pues él vio que podía sembrar y ahí quedó, y es verdad, la obra de Dios después pasó un año, año y medio, y eso quedó ahí, ¿eh? Eso quedó ahí en mi mente, en mi corazón, y empezó a dar vueltas, y yo entiendo que el Señor, cuando suelta su dardo, pues tocó el corazón, y a partir de ahí, pues ya decidí entrar al seminario mayor con 18 años. ¿Y usted se lo comentó a sus padres? Sí, sí, se lo comenté, sí, sí, se lo Pero comenté. no aquella conversación. No, aquella conversación no. Pasó un tiempo, eso me quedó a mí, pero claro, el momento que empecé a planteárselo, pues me gustaría, lo tengo pensado, estoy a punto de acabar el bachillerato, llega el curso de CO, es cuando hay que decidir en aquel momento, bueno, pues estudios universitarios, qué estudias, qué quieres. A mí me encantaban las matemáticas, disfrutaba con las matemáticas muchísimo. Ahora ya lo he olvidado, me quedan las 4 reglas, pero hubiera encantado hacer ciencias exactas. Pero el Señor me llamó por otra ciencia. ¿Y qué le dijeron sus padres? ¿Estás loco? No, muy sorprendidos, de entrada sorprendidos, pero aceptaron desde el primer momento, ¿eh? O sea, éramos una familia creyente, una familia de vida parroquial, una familia donde yo aprendí a rezar en mi familia, rezamos el rosario en familia, una familia, y eso también es una cuna que facilita, con lo cual, bueno, pues ellos entendieron que su hijo mayor, que era yo, y aceptaron, me apoyaron y me acompañaron. ¿Y su hermano? Sí, con mi hermano estaba siempre de alguna manera poco sorprendido, ¿no? También es verdad que vive ese desprendimiento, ¿no? De quien dice, hombre, va a dejar casa, vamos, porque siempre juntos, ¿no? Juntos, y queramos o no, pues, núcleo familiar éramos 4, mis padres y mi hermano y yo. Entonces, bueno, ese núcleo familiar, diríamos, pequeño, reducido, pero muy, diríamos, muy vinculados unos con otros. Pero siempre cercano, siempre cercano y siempre mirando a su hermano mayor con cariño y con mucho afecto siempre. ¿Y sus amigos dijeron, Francisco, Hubo ¿te has de vuelto todo, loco? Hubo de todo, sí. Hubo reacciones, bueno, pues incluso los propios profesores también, o sea, como te veían enfocado, sabían que me gustaban mucho las matemáticas, las ciencias, hombre, pero tú dónde te... Sí, sí, profesores que después con el paso de los años, pues sí, digamos, se sienten orgullosos de verte, pues eso, como sacerdote, etcétera, pero en su momento, algunos amigos recuerdo que fueron a visitarme al seminario al año siguiente, que ellos siguieron sus estudios cerca de mí, bueno, y profesores que unos lo aceptaron, les alegró muchísimo, y a otros, bueno, le costó, pero a esos que curiosamente les costó, que incluso me lo reprocharon, después ya con los años, fueron personas muy cercanas y diríamos contentas por verme ya como sacerdote. ¿Por qué le reprochan eso? ¿Simplemente porque pensaban que tenía otra vocación o porque pensaban que se estaba no, era por una cuestión, obedecía, bueno, está mal así decirlo de uno mismo, pero bueno, era un buen estudiante. Era un buen estudiante. Entonces ellos me veían, o te ven a veces, ¿no? Digamos, pues una persona brillante, buen estudiante, buenas notas, le gusta las ciencias, las matemáticas, pues te veían por ese mundo, ¿no? Te veían con un expediente brillante. Entonces, bueno, pues a veces lo que se considera que lo brillante es aquello que te tiene que convertir en alguien triunfador, ¿no? En determinados. Y el camino fue otro. El reproche venía por ese lado. ¿Y qué le diría usted a alguien hoy? Es verdad que las circunstancias han cambiado y probablemente es más difícil darse cuenta que una persona tiene vocación, pero si alguien nos estuviera viendo y estuviera pensando, pues chico, yo no sé si Dios me llama por este camino, ¿qué le diría? Bueno, lo primero es que se deje sorprender. O sea que Dios cuando quiere contar con uno, Dios busca, vamos, da 1000 vueltas, ¿eh? Dios en eso es muy tenaz, muy constante, muy respetuoso, ¿eh? Dios no entra rompiendo un boquete en el muro de nuestra vida para entendernos. Pero utiliza a las personas, los momentos, los acontecimientos. Claro, hay que quizás tener la sensibilidad suficiente para dejarte tocar, porque Dios utiliza mediaciones, claro, yo les digo, mirad, en estos tiempos diríamos, Dios no te manda un WhatsApp, antes no te va a llamar por teléfono, va a utilizar esas mediaciones y esos contextos, por eso también el cuidado que debemos tener nosotros a la hora también de facilitar la llamada de Dios. En primer lugar, facilitarla con el propio ejemplo, eso es muy importante. Yo admiraba a los sacerdotes de mi parroquia, o sea, los veía trabajadores, entregados, cercanos con nosotros. Claro, te lo propone alguien así, pero en cambio por el contrario, hubiera visto en ellos pues personas ásperas, distantes, a lo mejor le hubiera dicho, yo como tú no quiero ser, pero yo sí, efectivamente, la ejemplaridad de aquellos sacerdotes a mí me motivó porque dijo, mira, hombre, pues ciertamente para ser como ellos sí que merece la pena. Eso es muy importante, porque la llamada vocacional no es cuestión de una campaña, de una publicidad, de un lema o de un eslogan bien pensado,
Yo creo que la vocación es por contagio. De alguna manera uno dice, todos hemos dicho de pequeño, yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser de mayor como aquel médico, yo quiero ser de mayor bombero o futbolista, no lo sé, o como esta persona. Siempre buscamos esa imitación, por eso tenemos una responsabilidad, pero en esto todos, todos los cristianos, todos los católicos, a hablar de suscitar la vocación, la vivencia cristiana como vocacional y por tanto después especificada pues, en una vivencia de una vocación al matrimonio, a la vida consagrada, al sacerdocio, etcétera. Muy importante. Yo creo que por el contagio, porque si alguien ve a alguien, dice, yo quiero ser como esa persona. Entonces, si una persona ahora se lo está planteando, ¿el hecho de planteárselo, usted cree que es un síntoma de que tiene vocación? Al menos hay un interrogante, porque después es verdad que la vocación también es un camino. Antes hablamos de peregrinar, también hay que hacer una peregrinación, ¿no? Un discernimiento, vas tomando opciones, vas haciendo renuncias, pero no cabe duda que sí. Cuando hay una inquietud, algo, ¿no? Es esa intuición a través de la cual no podemos descartar que Dios también nos está hablando y diciendo algo. Eso es muy importante. Por eso, en ese momento, cuando uno siente algo, ¿no? Esas intuiciones que a veces son más potentes que un razonamiento lógico, ¿no? Aquello de Pascal, ¿no? La razón es del corazón que la razón no entiende. Y a veces Dios, en esas intuiciones que son muy potentes y esto nos ha pasado alguna vez en la vida, ¿no? Oye, parece que todo te dice por aquí, pero algo dice, por aquí va a ser. Y hay una intuición que es mucho más potente a veces que la lógica de nuestro razonamiento. Y Dios también habla de esa manera. Cuando hay una inquietud, una pregunta, un interrogante, algo que te toca, algo que te está diciendo, ¿por qué no de esta forma? ¿Y por qué no tú también? Bueno, pues claro que sí. Dios utiliza maneras muy sencillas y muy cotidianas. Y esa es una de ellas. Las intuiciones del corazón, Dios suele hablar en ellas también. Luego usted es ordenado sacerdote en 1993. ¿Quién le ordena sacerdote? Pues yo me ordeno sacerdote en 1993 por el que era en aquel momento el obispo de Ourense, don José Diego Reboredo. En aquel momento yo estaba en una etapa de estudios en Roma, estaba haciendo estudios, entonces me ordené con los compañeros de curso del seminario. Yo vine en el verano del 93, y bueno, y en ese verano, esas vacaciones antes de volver a Roma en septiembre, bueno, pues con mis compañeros de curso del seminario, yo quiero ordenarme con ellos en Orense. Entonces así hago ejercicios con ellos, nos ordenamos y bueno, y un 26 de junio de 1993 pues recibí por la imposición de manos de mi obispo la ordenación sacerdotal. ¿Cuántos se ordenaron entonces? En el curso en aquel momento éramos 4 o 5, éramos 5. Ordenamos 5 sacerdotes. Sí. ¿Se une uno? ¿Las personas que se ordenan juntos tienen algún vínculo especial o simplemente es, oye, hemos coincidido y luego a ti te mandan a no sé dónde? No, hay un vínculo porque normalmente, sobre todo los seminarios diocesanos o interdiocesanos, son personas con las cuales has compartido años, has convivido durante años en el seminario, en la formación. Puede haber alguien que a lo mejor se ordena un poco antes o después, pero hay un vínculo, ese vínculo de ser curso, ¿no? Como decimos en otros ámbitos, eso se entiende, ¿no? Universitarios, somos de tal curso, somos de tal promoción, ¿verdad? Bueno, pues aquí lo mismo, eso te vincula y después se convierte en la promoción con la que vas celebrando con los años, pues las bodas de plata, las bodas de oro, te ves una vez al año con motivo de la ordenación, de la fecha de ordenación, etcétera. Si hay un vínculo, porque normalmente se comparten años de seminario, aunque después es verdad que los destinos pastorales, bueno, en la misma diócesis es fácil que nos veamos. Otra cosa si hay destinos que te mueven de aquí para allá, pero queda un vínculo, porque es algo que nos une y de qué manera, ¿no? Haber compartido, haber recibido la ordenación sacerdotal en el mismo día, la imposición de manos del obispo, eso nos vincula mucho y crea una comunión sacerdotal muy significativa. ¿Y de aquella promoción hay algunos que no terminaron, o sea, no se ordenaron? No, nos ordenamos 5, bueno, hubo uno que, por circunstancias de la vida, ¿verdad? Bueno, pues dejó el ejercicio del sacerdocio, el resto continuamos ahí, sí. Los 4 continuamos, gracias a Dios. ¿Qué es lo que se piensa en ese momento? Cuando uno está a punto de ser ordenado el día anterior, que sabes que te van a ordenar, ¿qué es lo que pensó? Pues son días casi a veces, claro, con el ajetreo de la preparación, porque bueno, son días de familiares, son días con los que estás compartiendo, viene tu familia, yo recuerdo que vinieran familiares de distintos lugares, estabas con ellos de víspera, en la tarde pues fuéramos a ensayar la celebración, la ceremonia, ¿no? Hay que un poco, porque es una ceremonia hermosa, llena de gestos, ritos que hay que, bueno, pues ensayarlos bien, etcétera. Entonces fuimos al seminario mayor. Entonces quizás a lo mejor en todo ese ajetreo, toda esa preparación, pues bueno, has hecho ejercicios espirituales a lo mejor un mes o 2 antes, nosotros lo hiciéramos un mes antes, los ejercicios espirituales, y bueno, eso nos preparó también, te serena, y en ese momento, bueno, pues estás con la emoción a flor de piel. Y como estás viendo que llega una meta que tanto has querido buscar y bueno, que tanto has esperado por ella, pues casi es como el que está en las vísperas de la boda. En esa boda, pues también la emoción ya de por fin
esa vida, ¿verdad?, va a ser compartida, bendecida por el Señor. Bueno, pues es algo similar, ¿no? En medio de entre unas cosas y otras, es quizás después, cuando ya, porque pasa un tiempo, pasan ya las primeras, porque todo es primero después, ¿no? La primera celebración, la primera misa, la primera ocasión en que te, bueno, pues recibes, confiesas, todo ese primer bautizo que has hecho. Entonces, esas emociones van serenando. Y entonces vas descubriendo, pues, la grandeza del don que has recibido, ¿no? Yo me imagino las primeras confesiones que hubieran, cuando estuve, gracias a Dios no soy sacerdote, pero yo imagino que estaría temblando. Sí, produce temor y temblor, porque bueno, en ese momento tu oído no es el tuyo. Claro. Es que prestas oído a la misericordia de Dios. Alguien que va a desnudar su alma delante de ti. Con todo lo que significa, bueno, pues reconocernos en nuestra fragilidad y y el barro del que estamos hechos. Que alguien te ponga delante su barro. Sí, pero luego, don Francisco, eso, yo creo que ya uno coge carrerilla, digamos, ya sí. al fin y al cabo las cosas se repiten, gracias Sí. a Dios. Pero la primera vez que a uno le comentan, yo qué sé, no sé, uno debe dar un soponcio. Vamos. Bueno, sí, es verdad que vamos a ver, es sobre todo en ese momento, porque, repito, es sobre todo esa desnudez del que se acerca a ti y te muestra, Sí. desnuda su fragilidad. Lo vives dentro de un sacramento donde, bueno, pues es el sello del sigilo sacramental, es pura gracia, o sea, esa gracia hace que el sacerdote, oigamos lo que oigamos en el contexto del sacramento, ese sigilo, por gracia, evidentemente, tú haces como, ¿verdad?, como un olvido, una desmemoria de lo que en ese momento, porque tú lo que haces es recoger lo que esa persona pone delante de la misericordia de Dios, aunque tú lo oigas, veas el rostro, veas su expresión, y lo pones delante de Dios. O sea, como dice aquel, tú no te quedas con nada. Eres el sacramento, tú estás mediando lo que es un don de Dios, que es el perdón que ha dado, ¿verdad?, por medio del sacramento a la Iglesia a través de los ministros que lo celebramos. Pero en ese momento tienes que ser, es como el cauce que no se queda con el agua. Bueno, Tienes que recibirla, ese agua que, digamos, llega pues empantanada, con la misericordia de Dios tiene que volver en esa agua nueva y renovada al corazón del que ha sido perdonado. Entonces, en ese momento tú eres un cauce, o sea, no eres protagonista ni nada. Tú tienes que ser ese que en nombre del Señor perdonas y le dices con la fórmula de solución, ¿verdad?, yo te asuelvo, pero no soy yo, es Dios, a través del sacramento, el Señor, de la Iglesia, que te da el perdón y la reconciliación. Y eso es muy importante cuando nosotros celebramos los sacramentos, no somos protagonistas, ¿eh? Decía San Agustín que cuando tú bautizas es Cristo que bautiza, cuando tú perdonas es Cristo quien perdona, cuando tú unges es Cristo quien unge. Es Cristo el autor y actor de los sacramentos, no nosotros. Vamos a volver en unos breves instantes, no se vayan, seguimos con el señor arzobispo de Santiago de Compostela. Volvemos en esta segunda parte de la serie Pastores. Estamos con don Francisco José Prieto, el arzobispo de Santiago de Compostela. Le habíamos dejado en aquella, prácticamente en aquella primera misa, en los primeros sacramentos. Y se me estaba ocurriendo, mientras estábamos en el receso, ¿los sacerdotes tienen ustedes un sacramento favorito? ¿Es algo que ustedes prefieren celebrar? ¿O da igual? ¿O depende del día? ¿Depende de...? Bueno, cada uno de los sacramentos yo digo que son siempre favoritos en el corazón de Dios, porque los sacramentos son unos signos tan bien escogidos por lo sencillos que son, pero que son como esos momentos en los que Dios te sabe acompañar a lo largo de la vida. O sea, Dios te recibe cuando naces, y te bautizas y recibes el nombre de ser llamado hijo o hija de Dios, hermano en Cristo, ¿verdad? Y por tanto, qué hermoso, ¿no? En la vida que Dios te ha dado a través de tus padres, ahora Él pone esa vida de gracia, esa vida de ser llamado su hijo. Un momento hermoso, no cabe duda que recibir la vida, eso yo creo que es una experiencia humana y por supuesto, creyente.
No cabe duda que después esa vida conoce la fragilidad, y todos, ¿verdad? Y todos también, los obispos nos confesamos, de rodillas te pones, ¿verdad? Y también te pones en las manos de un sacerdote y también le pones tu vida, no a él, sino en las manos del Señor. No cabe duda que después en la vida nos cansamos, necesitamos que el Señor nos invita a sentarnos en torno a la mesa, la Eucaristía, como centro de la vida de la Iglesia, ¿verdad? Esa fuente y esa cumbre de toda la vida de la Iglesia, bueno, pues no cabe duda que tiene, digamos, un brillo especial, eso es indudable, ¿verdad? La comunidad cristiana que se reúne a celebrar cada domingo el Día del Señor en torno a la mesa, ¿no? Y el Señor ahí prepara de nuevo la mesa y una vez más Él se hace víctima, que se ofrece, se hace pan partido para la vida del mundo, que cuando tú lo comulgas te está diciendo tú también tienes que ser ese pan que se reparte y se comparte, ¿verdad? Bueno, es el sacramento de la fraternidad, de la comunidad, el sacramentum caritatis que nos recordaba el Papa Benedicto XVI, o como dice el Papa Juan Pablo II, yo lo repito muchas veces, esa escuela auténtica, decía el Papa Juan Pablo II, donde aprendemos una auténtica fraternidad. ¿Por qué? Porque estamos celebrando el amor más grande de aquel que dio la vida por sus amigos. Y claro, cada Eucaristía renueva esa entrega del Señor y te está diciendo a ti cuando te sientas a la mesa y lo comulgas que tú tienes que vivir ese amor más grande, con lo cual es una escuela vital de gracia donde aprender esa fraternidad. Pero, ¿qué decir de ungir, por ejemplo, cuando la salud se quiebra, ¿verdad? La unción del enfermo. Quizás es de las experiencias pues también más intensas, ¿eh? Porque acercarte a una persona que por su salud o por sus años pide que el Señor la unja, o sea, que el Señor la alivie, la sostenga, le devuelva la salud si es necesario, eso es un don de la gracia, pero sobre todo sentir que al ser ungido, esa enfermedad va a estar acompañada por el Señor contigo. O bendecir, pues también, el compromiso, ¿verdad?, de un hombre y una mujer que deciden que su compromiso sea bendecido por el Señor, que su compromiso sea fecundo en la vida de matrimonio, en la vida de familia. Es hermoso. Y no digamos cuando el Señor regala y quiere regalar a su iglesia pastores según su corazón por la ordenación sacerdotal. Nos damos cuenta, los sacramentos nos van acompañando, ¿verdad? ¿De qué manera? Sin olvidar ese sacramento, bueno, pues que también en esa iniciación cristiana nos regala el don del Espíritu, porque somos confirmados, ¿verdad? Entonces en la confirmación, en la unción, ¿verdad?, que recibe el joven, el adolescente o cualquier edad, porque ahora mismo pues hay realidades distintas de aproximación a la fe, pero saber que el Señor al ungirte da el don de su Espíritu, está diciendo te quiero hacer fuerte, pero fuerte según el corazón de Dios. Entonces la señal del Espíritu Santo es la fortaleza, esos dones del Espíritu que te dan una fortaleza de corazón, una fortaleza en tu fe para ser testigo. Son como regalos y preciosos en signos sencillos, porque si uno piensa en los sacramentos, agua, pan, vino, aceite, o palabra y gesto, o sea, el si quiero, el matrimonio, la oración, la imposición de manos. La grandeza de Dios, a mí me asombra cuando celebran los sacramentos, la grandeza de Dios pasa a través de lo más sencillo, o sea, sobre la mesa del altar, un poco de pan y un poco de vino. La vida nueva a través del agua. El agua sabemos qué fuerza tiene, ¿verdad? O el aceite, ¿verdad? Esa unción a través del aceite de la confirmación, en la unción de los enfermos, ¿no?, los aceites específicos, el crisma con el que te consagra las manos sacerdotales, con la que eres ungido en la confirmación. O sea, cómo Dios gusta de esos signos que son muy sencillos, pero muy potentes, porque ahí está la fuerza y la gracia de Dios que nos acompaña toda la vida. Volvemos a su biografía, don Francisco José. Le hacen vicario parroquial y administrador parroquial y vicario episcopal en distintos sitios. Sí. Una pregunta que también suelo hacer. ¿Qué es lo que hace bueno a un párroco? ¿Qué es lo que hace que un párroco sea bueno? Pues, ¿Qué características tiene que tener un sacerdote para ser un buen párroco? Mira, a un párroco lo hacen bueno las parroquias a las que acompaña y a las que sirve. Al menos mi experiencia, porque he estado en parroquias, diríamos, de los pueblos, del mundo rural, he estado en parroquias urbanas, grandes, pequeñas, de montaña, cerca de la ciudad, una diversidad, ¿no?, como es propio de nuestras diócesis. Pues mira, ese pueblo de Dios, el pueblo de Dios sencillo, ese pueblo de Dios que tiene una fe a lo mejor no muy ilustrada, no ha tenido oportunidad de formar en una fe, en un aprendizaje, digamos, de esos conceptos que fundamentan nuestra fe, pero tienen el don de Dios que le hace vivir de manera muy sencilla pero auténtica su fe. Y yo he aprendido, yo recuerdo, por ejemplo, siendo, bueno, pues cura muy joven, unas parroquias en la montaña de Orense, ya limítrofe con Zamora, una mujer que, bueno, una parroquita además, bueno, muy pequeña, y la devoción con la que aquella mujer, yo la veía al comenzar la misa, se ponía en el primer banco,
aquella mirada sencilla, que quedaba como embelesada hacia... Digo, bueno, pues Dios está en esa mujer, yo lo recuerdo perfectamente. Tenía un rostro tan sereno, una mujer sencilla de pueblo, trabajaba en el campo, nada más. Y ahí, y es en el pueblo de Dios los que van haciendo también a su sacerdote y lo van ayudando. Por eso qué importante es que el pueblo de Dios, la iglesia, los cristianos, oren por sus sacerdotes, ¿verdad? Oren por ellos, los acompañen, los entiendan. Y por sus obispos. También, ¿no? En el sentido también de sus sacerdotes, eso es evidente, digamos, en ese ministerio sacerdotal, ¿no? Que se expresa a los diáconos, presbíteros y obispos, ¿verdad? Oren por nosotros, nos acompañen, nos ayuden, nos digan, porque a veces tendrán que decirnos cosas, claro que sí, pero desde ese sentido de saber que somos parte todos de ese pueblo de Dios en camino. Y el pueblo de Dios camina, camina, y nosotros tendríamos que ser, y por eso le digo, pidan ustedes para que seamos pastores según el corazón de Dios. Recuerdo a pastores de Abo Bobis, de Juan Pablo II, pastores según el corazón de Dios. Y yo creo que ahí nuestros fieles de nuestras parroquias, acompañen a los sacerdotes, estén cerca de ellos, oren y pidan por ellos, y estén a su lado y ayuden a los sacerdotes. Pues mire, voy a aprovechar para decirlo exactamente porque es verdad que no lo digo tan frecuentemente como debería. Por favor, oren por sus pastores, por sus sacerdotes, por los presbíteros, por los obispos, por los cardenales, por el Papa, por todos aquellos, porque la verdad es que tienen ustedes un trabajazo, eso es la verdad. Eso es cierto. Y yo una de las expresiones que más acojo, ahora como obispo, ¿no? Y como arzobispo, pues mucha gente te lo dice, ¿no? Y dice, oramos por usted, pedimos por usted. Digo, pues ya está, suficiente. Para mí es un regalo. Te lo dice la religiosa contemplativa, te lo dice el hombre o la mujer sencillos en una parroquia, te lo dice un sacerdote. Pedimos por usted, señor obispo, oramos por usted. Y digo, yo también oro por vosotros. Ahora que te conozco, ahora que sé tu nombre, también oro. Porque mirad, la oración es una comunión y tiene una fecundidad que escapa a lo que nosotros somos capaces de concebir, porque a veces tenemos una intención, voy a orar por aquello. Yo siempre digo, mira, en las manos de Dios queda y Dios ya sabrá repartir esa misteriosa fecundidad del bien de la oración. Orar unos por otros y unos con otros, en esa comunión de fe, de vida, que solamente la oración la hace posible, ¿verdad? Y sobre todo cuando oras por una persona que le pones nombre propio, le pones rostro, te ha confiado a lo mejor algún problema, alguna dificultad, o que des gracias por ella, por alguna cuestión. Pero sobre todo yo digo, yo agradezco mucho cuando me dicen de manera sencilla, oramos por usted, pedimos por usted. Bueno, pues gracias a Dios, ¿no? Y es cierto, gracias a eso. Gracias a esa oración. Nuestras fuerzas son muy pocas, ¿eh? Pues le voy a pedir, don Francisco José, delante de las cámaras, que pida usted, que ore usted por EWTN, por todos los que lo hacemos y por nuestros benefactores, porque es una cosa que también siempre pedimos a nuestros televidentes, pero ya que le tengo y está saliendo el tema, pues se lo pido. Pues ahora lo haré de una manera además ya muy concreta, porque al ya estar aquí con vosotros y compartir esta entrevista ya os puedo poner, diríamos, rostro, no solamente televisivo, sino de todos los que estáis ahí trabajando haciendo posible este proyecto. ¿Qué le recomendaría usted a un párroco nuevo? O sea, imagínese, acuérdese usted cuando además he visto que le tocaron 12 parroquias al principio, una cosa bestial. Y, ¿qué le recomendaría? Un nuevo párroco se acaba de ordenar y le hacen párroco, ¿no? Le ¿Cuál es el consejo? Bueno, el consejo yo primero, no pierdas la ilusión, pero la ilusión no como una emoción, sino la ilusión de lo que has recibido, o sea, del don de Dios que se te ha dado. O sea, Dios te ha hecho suyo para que seas para los demás. Vívelo con ilusión, vívelo con esperanza. Y después, muy importante, siempre les digo, aprende a escuchar. No solamente la escucha que en el sacramento de la confesión, sino esa escucha cotidiana. Escucha a tus parroquias, escucha a tu gente. Y después, muy importante, también se lo recalco, y también escucha y convive con tus hermanos y compañeros sacerdotes también. Que vivan la fraternidad sacerdotal. Que vivan, digamos, esa fraternidad común con sus parroquias y especialmente entre los sacerdotes, porque eso ayuda también y sostiene. Y después que vivan, digo, con esa ilusión de saber que no todo lo tenemos aprendido, que no todo lo sabemos, que allí donde llegues no vas a dar de lo tuyo, vas a dar de lo que has recibido, de lo que Dios ha puesto cuando te has ungido las manos y te han impuesto las manos. Estás ungido para los demás. Se te han impuesto las manos para entregarte y darte, como aquel que por nosotros se entregó y se dio. Eso es muy importante. Y después mantener, que a veces puede parecer, pero frescura y sonrisa. Y una sonrisa. Cualquiera que llegue a ti, que te encuentre, aunque hayas tenido un mal día, aunque ese momento estés pues enfadado hasta contigo mismo, al que venga junto a ti, recíbelo con una sonrisa.
que es muy importante. Y es verdad, otra de las cosas que pasa, y supongo que en su diócesis también, ahora vamos a hablar de ello, sacerdotes que tienen muchas parroquias además muy pequeñas y además distantes y Sí. tienen que atender 7 o 5 o 6 parroquias. Es muy importante para ellos sentirse también acompañados por otros sacerdotes, imagino. Sí, Claro. sí. Sí, ahora mismo es uno de los retos, como otras diócesis, pero bueno, la Cafeta Santiago de Compostela geográficamente es una diócesis muy extensa, muy extensa. Una diócesis que alberga 1070 parroquias, de distinta dimensión de población, pero alberga 3 ciudades. Está Coruña, Santiago en el centro y al sur Pontevedra. La zona de costa es muy poblada, incluso el propio rural, no es un rural tan de montaña como a lo mejor puede haber en Lugo o en Ourense. Entonces es un rural que tiene cierta incluso intensidad de vida y de trabajo, que es muy importante. Claro, ahora mismo, sobre todo en la Galicia donde yo provengo, donde estoy como arzobispo, pues es muy importante la unidad denominada parroquia, no solamente como unidad pastoral, sino también está reconocida como unidad civil. Entonces la gente en Galicia se vincula. En vez de decir de qué pueblo es, dice de qué parroquia soy, lo dicen enseguida, ¿verdad? Pero claro, vamos a ver, ahora mismo con la importancia y la singularidad de la parroquia ya no llega, digo desde el punto de vista ya de la vida pastoral, eclesial, catequética, celebrativa. Entonces ahora mismo el reto que tenemos es tenemos que repensar la presencia en el territorio. ¿Qué significa eso? No se trata de ponerse sobre un mapa y empezar a trazar de aquí y de allá y mover los marcos de los límites parroquiales, no. Es sobre todo que quizás tenga que haber una conversión en ese, diríamos, pastoral, en el sentido del Papa Francisco, esa conversión a descubrir que tenemos primero que redescubrirnos primero convocados a ser pueblo de Dios, con distintas parroquias en una unidad de trabajo pastoral, donde habrá 1 o 2 sacerdotes, dependerá de la población que haya, donde nuestros laicos se sientan parte corresponsable de la actividad pastoral, caritativa, donde se integre, si lo hubiera, que es muy interesante también la riqueza de la vida religiosa, consagrada allí presente, y saber que estamos caminando juntos. Hablábamos antes del camino de Santiago y el peregrino aún en soledad, pero descubre que tiene quien le acompaña desde un compañero de camino hasta el Señor que está con él haciendo camino, que descubramos que estamos todos en esa misma dirección, en la cual debemos sentirnos parte y compartir para hacer posible que nuestras comunidades sean comunidades vivas, sino que yo siempre digo que tenemos que pasar de un cristianismo meramente clientelar, del cristiano cliente al cristiano creyente. Porque si no, el cristiano cliente es aquel que, bueno, yo lo puedo entender, tiene una necesidad sacramental o celebrativa, es como el que va al supermercado con su carrito y coge un producto de aquí y de allá. El cristiano creyente no va a escoger, sino que acepta, se descubre a sí mismo como vocacionado, porque Dios nos ha llamado a ser sus hijos y hermanos en Cristo, y desde ahí se siente llamado, por tanto, también a ser hijo de la Iglesia y parte de ella. Ya sé que el horizonte es muy amplio, pero por eso decía yo que antes que un rediseño de un proyecto, de una redefinición geográfica, tenemos nosotros mismos que en este momento, y lo que afecta a la Archidiócesis de Santiago de Compostela, es asumir este reto precisamente, entre todos, y estamos ahora mismo pues, en este esfuerzo con los sacerdotes, con los laicos, con los religiosos. Venga, entre todos tenemos que repensar, porque seguimos teniendo un proyecto pastoral que está vigente para el siglo XXI, como lo estuvo cuando el Señor lo dijo en el siglo I a aquellos discípulos: id y anunciad el Evangelio. Ellos se pusieron en camino, con dificultades, tuvieron que tomar opciones, tuvieron que abrir nuevos horizontes que no estaban claros. Pues el programa evangélico, el programa de evangelización sigue siendo el mismo. Y a ese tenemos que responder en el siglo XXI y en nuestras necesidades. ¿En su diócesis hay seminario? Sí. Sí, hay un seminario, si ahora mismo Santiago de Compostela. Es un seminario que acoge también a los seminaristas de la diócesis hermana y vecina de Mondoñedo Ferrol. Y entonces, actualmente en este curso son en torno a unos 20. 15 de Santiago, de la archidiócesis, y 5 de la diócesis de Mondoñedo. ¿Y esos son, perdón que le pregunte, Sí. muchos, pocos o son más, bueno, menos? Es un número significativo, pero para una archidiócesis como Santiago, bueno, pues no es un número, bueno, quisiera uno más, porque este curso, si Dios quiere, en unas semanas ordenaré a un sacerdote, uno en todo el curso, todo el año. En cambio, tengo pues, sacerdotes muy mayores, admirables, con una vida entregada, con una media de edad muy alta, muy alta. Si quiere le doy unas cifras, y con las cifras por favor. Es muy ilustrativo. La Archidiócesis de Santiago ahora mismo tiene en torno a unos 500 y pocos sacerdotes. Pero claro, estos 500, más o menos, en activo, en vida pastoral, con responsabilidades pastorales diocesanas, están en torno a unos 300 y poco también. Unos pocos más si sumamos los religiosos que también están ahí colaborando, sacerdotes de la vida religiosa. Pero si ahora le digo que de esos 300 en activo, en torno a unos 140 tienen más de 80 años, y los que Dios dé, claro, da una idea, ¿verdad?,
el desafío que tenemos ahí, porque claro, evidentemente Santiago en los años 70-80 del siglo pasado, el siglo XX, era una archidiócesis que llegó a tener más de 800 sacerdotes. Pero claro, da una idea, ¿verdad? Las cifras son reveladoras y hay que tomar... Entonces ahí tenemos el reto. O sea, evidentemente no hay ni muchísimo menos a la posibilidad de un sacerdote, ni mucho menos para siquiera 2 o 3 parroquias. Y tampoco se trata de que nos estiremos tanto, que a veces también podemos, y puede pasar, que saturemos, como decimos ahora, y quememos a las personas, sacerdote, claro, no puede ser. Tenemos que cuidarnos también, porque si no nos cuidamos de manera saludable, humana y espiritualmente hablando, ¿cómo vamos a cuidar a los demás? Entonces, para mí es una preocupación. ¿Y hay más vocaciones ahora? ¿O es estanco, está estable, subiendo, bajando? Si lo compara, digamos, en los últimos 10 años. Bueno, ya sé que usted ha estado solo desde el año 2021, pero llegaremos a eso. Pero si lo mira en 10 años, ¿está subiendo, está bajando? Bueno, hay un goteo a la baja. Las cifras dan un goteo a la baja. Ciertamente, es que hay una vocación, me decía un hermano obispo hace unas semanas, compartía, me decía que es casi un milagro. Y es verdad, hay una vocación es un milagro por muchas circunstancias, pero cualquier vocación específica en la vida cristiana, ¿no? Porque me gusta partir de que toda la vida cristiana es vocación, como antes decíamos, pero desde ahí una vocación específica. Si queremos a la vida consagrada o a la vida sacerdotal, pues es un verdadero milagro que tenemos que cuidar. Y claro, cuidarlo significa años de acompañamiento, discernimiento, y bueno, y es verdad que hoy, como antes comentaba como experiencia personal, a lo mejor nos falta contagiar más. Yo creo que Dios sigue llamando. Otra cosa es que estemos sordos, pero Dios sigue llamando. Hay más ruido. Hay ruido, hay mucha distorsión, hay muchas, diríamos, es como llega tanta emisión, es como cuando uno se pierde ante el panel de canales que puede optar por ellos, ¿no? Entonces, Dios aparece como un canal más ahí si a veces aparece, ¿no? Entonces yo creo que nos falta una sensibilidad y un educar, como diría San Agustín, los oídos del corazón, ¿verdad? Para escuchar. Dios sigue llamando, ahora que estemos sordos. Y en todo caso, y es verdad que para esto necesitaríamos todos una perspectiva histórica que no es fácil tenerla, pero bueno, yo suelo decir que en estos momentos, que bueno, pues porque hablas con otros obispos, hablas con otros superiores provinciales de la vida religiosa, también dice lo mismo, ¿no? No tenemos vocación en nuestros monasterios, conventos, nuestra obra propia de cada congregación, tenemos dificultades porque no hay relevos. Y yo digo, bueno, pues no sé si estamos en un momento de declive, en un momento de desierto, en un momento de aridez. Yo siempre digo, mira, es el momento que nos ha tocado, es el momento oportuno que Dios ha puesto en nuestras manos y no olvidemos algo muy fundamental, que vale para este momento, incluso para los momentos de abundancia. Y es que estamos llamados a sembrar. Y lo digo en el sentido de que a veces estamos muy habituados a cosechar, o sea, nos gustan los resultados, los beneficios. Y volviendo a las palabras del Señor, que son las mejores, aquella parábola que comienza, salió el sembrador a sembrar. Nunca dice a cosechar, a sembrar. Pues ahora nos tocará sembrar y nos aparece un aparente desierto, y el espíritu es misteriosamente fecundo, porque no cabe duda que seguramente habrá un resurgir vocacional que a lo mejor no lo va a ser en cuanto al número, pero seguramente que sí. Dios va a seguir llamando, como estamos viendo ahora en la vida consagrada religiosa, aparecen nuevas formas, sencillas, etc. Y también va a ir, el Señor va a seguir suscitando y nunca va a dejar a su pueblo sin pastores. Nunca lo va a hacer. Para que nosotros, claro, humanamente a veces vemos las cosas demasiado de tejas para abajo y enseguida nos asustamos, números, cifras. Yo lo escuché a un pastoralista hace años, unas jornadas de formación pastoral, una de estas ideas que uno se las queda y son muy buenas, decía él, vamos camino de ser esa iglesia como el Evangelio lo muestra, ¿no? Esa iglesia a la manera de la levadura en la masa, del granito de sal, esa idea de esa iglesia como el resto de Israel. Pero decía él, pero nunca residuo. ¿Ah? ¿Resto sí? Pues sí, ojalá. A lo mejor tenemos este momento que tenemos que volver a esa esencia del Evangelio donde nuestra vocación es no ser masa, sino levadura. Un granito de sal que da el sabor justo, una luz suficiente que disipa las sombras, pero nunca residuo, no, eso por supuesto, pero ese resto que camina sabiendo que nuestro único tesoro, bienaventurado los pobres de espíritu, es la fe en el Señor. Y volvemos a su biografía. Sí. En enero del 2021, a usted le consagran obispo auxiliar de Santiago de Compostela. Y esta que es siempre. ¿Lo esperaba usted? No lo esperaba, ciertamente no lo esperaba. Vamos a ver, otra cuestión es que a veces, bueno, como pasan estas cosas, pues te comentan, te dicen, oye, no sé, oye, como que tú te verías no sé cuánto, bueno, se dice por ahí. Ya sabes, se dicen muchas cosas, pero cuando realmente, pues, porque estas cosas son así reales, o sea, aquí sí que hay llamada, ¿eh? No, aquí sí que hay llamada, no un WhatsApp, pero cuando el nuncio coge el teléfono y te llama y te dice que soy el nuncio, no se queda de entrada y dices, bueno,
no me está llamando para preguntarme el tiempo que hace, ¿verdad? Dice uno para sí mismo. Entonces, bueno, ahí sí que hay una llamada y claro, evidentemente, cuando escuchas y dices, ¿no? Que te dice el nuncio, pues el Santo Padre le ha nombrado obispo auxiliar de Santiago de Compostela, tal, lo acepta, bueno, de alguna forma te está diciendo que el Santo Padre te lo ha dicho, entonces, bueno, acéptalo por la obediencia, ¿no? ¿Pero le llamó por teléfono o le hizo ir a la nunciatura? No, llamó por teléfono. Hablamos de enero del 21, aún estábamos Sí. saliendo de la pandemia, Ah, claro, con claro, lo claro. cual Sí, sí, sí. habitualmente llamaba para que acudieras a nunciatura. Lo que pasa es que, claro, llevamos un año largo de pandemia, con lo cual ciertos usos, entonces, bueno, pero fue llamada telefónica, sí, sí. Y entonces Y, se queda uno, bueno, pues te quedas en un silencio sobrecogido. Yo recuerdo la reacción que tuve, estaba en el despacho en el que trabajaba como vicario de evangelización en la diócesis de Orense. Estaba solo, por suerte, ¿eh? Porque a veces puedes estar en el despacho con un montón de gente que está contigo, pero estaba solo. Sonó el teléfono móvil y bueno, y efectivamente, además reconocí la voz del nuncio porque es una voz muy reconocible y efectivamente, entonces lo primero que hice, bueno, fueron 5, no más de 10 minutos de conversación, lo justo, para explicarte cómo era el proceso a partir de ahora, etcétera, y poco más. Y yo recuerdo que subí al primer piso, no había nadie, además fue suerte que no había casi nadie por los pasillos, ¿eh? Quedas a lo mejor el mes de enero más tranquilo en estas cosas, no le di... y subí a la capilla, en el obispado de Orense hay una capilla en el primer piso, Sí, hemos cerca de estado. donde está el señor, y subí a esa capilla, teníamos acceso, la capilla había acceso para todos los que trabajamos en la curia, y fui a la capilla, fue lo que Tuvimos una presentación de WTN allí con el bueno, obispo de pues Orense. a esa capilla subí, tras escuchar la llamada del nuncio, fue lo primero que se me ocurrió. Y no le dio tiempo para pensar, no le dijo, mira, piénsatelo 2 días. No, no, me contestas aquí Sí, ahora. vamos a ver, lo que se sigue en estos casos es que tú después por escrito, haces un Sí. escrito que lo hice en la tarde, en el cual te dices al Santo Padre directamente, le agradeces y le muestras, bueno, porque puede haber quien renuncia, o sea, que eso también, la libertad ahí es fundamental, eso es verdad, ¿eh? Quien tenga a lo mejor razones, que las pueda haber, pues también agradece y dice, bueno, Santo Padre, pero en este caso, entonces, nada, como se hace ahora, coges tu carta, la escribes, ordenador, firmas, puño y letra, escaneas, ¿verdad? Y a un correo electrónico que te facilita el anuncio, pues le envías la contestación al Santo Padre, que después se la hacen llegar directamente al Papa. Y una vez más, ¿qué es lo que hace bueno a un obispo? ¿Qué es lo que hace que un obispo sea bueno? Pues por una parte nos hace buenos en cuanto a la bondad entendida, la gracia de Dios en nosotros, eso es primero, eso es fundamental. O sea, la bondad no es un ejercicio de nuestra virtud, es un don de Dios. Y nos hace buenos el don de Dios vivido en fidelidad a la Iglesia, que es la madre. Y en fidelidad a una Iglesia que te da, diríamos que te esposa con una Iglesia que toma rostro propio, que es cada diócesis. Siempre decimos la Iglesia de Cristo en, y efectivamente la Iglesia de Cristo en Ourense, la Iglesia de Cristo en Santiago. Bueno, pues la Iglesia te dice que te va a esposar con ese rostro de Iglesia concreto, ¿no? Y es ahí donde te va a hacer bueno por gracia, ¿eh? Por gracia, no lo olvidemos. Y es esa misma Iglesia, como antes decía, que al sacerdote le va a hacer bueno su parroquia, al obispo le va a hacer bueno ese don de la gracia de Dios que va a recibir en la oración de sus sacerdotes, de los fieles de su parroquia, de la vida consagrada. Eso es lo que nos va a hacer a nosotros buenos en nuestra fragilidad, ¿eh? Porque el barro es mucho, ¿eh? Y luego llegamos poco después, en abril del 2024, del 2023, Sí. si no estaríamos en el 2023, le hacen arzobispo de Santiago. ¿Eso también se lo esperaba o eso sí que ya, no? Pues Ya un eso poquillo más. fue también, bueno, fue una circunstancia que también, bueno, no, inesperado, porque yo llevaba 2 años como obispo auxiliar, Sí. mi predecesor don Julián por edad había presentado ya su renuncia, los 75 cumplidos, ¿no? Entonces, bueno, estábamos a la espera entre que finalizaba el doble año santo, fue año santo prorrogado por razón de la Es verdad. pandemia, 21-22, si recordamos, y bueno, ya a la espera. Entonces, hasta que también se produce efectivamente esa llamada, que fue a mediados del mes de marzo del año 23, se hizo público víspera de Ramos del 23, y bueno, pues también lo mismo, esa llamada, claro, cuando te dicen ya que Santo Padre te nombra arzobispo de Santiago, pues ahí sí que entra un estremecimiento, porque, en fin, como auxiliar, estás, diríamos, al lado del obispo al que acompañas, al que auxilias, la diócesis de la que eres auxiliar, pero ya cuando se te dice, y más Santiago de Compostela, pues evidentemente el estremecimiento es grande, y uno respira varias veces y dice, Señor, tú sabrás lo que haces, y allí vamos, ¿eh? Hemos hablado un poco de los retos de su diócesis y hemos hablado también de la dispersión geográfica de las parroquias, pero ¿cómo ve, cuáles son los retos que usted ve en España? Bueno, en España yo creo que tienen primero, al ser una presencia secular, la presencia en España es muy temprana y tenemos la memoria y la tumba del apóstol Santiago, pero sobre todo tenemos yo creo que una necesidad de que la Iglesia ahora mismo en España, en este contexto, con sus matices, porque evidentemente los hay, pero tiene que ser, yo siempre digo, una presencia significativa. ¿Qué quiere decir? La Iglesia en España ha conocido momentos de presencia, es parte de la propia historia de España,
con sus luces y con sus sombras, pero parte ahí, del paisaje histórico, geográfico y personal de la gente. Tenemos que, sobre todo, ser una iglesia que recupere. No hablo de números, sino de calidad y de calidez. Una presencia significativa como rostro de evangelio. En España tenéis una iglesia donde acoja, reconcilie. Estamos en un momento excesivamente polarizado y extremo, desde el punto de vista social y político. Estamos demasiado unos enfrente de la orilla de los otros. Y en la iglesia tenemos que mostrarnos y tenemos que mostrarle primero a esta sociedad de la que estamos la verdad sobre Dios, con naturalidad, proponerla. La verdad sobre el hombre, su dignidad, su derecho a la vida, la justicia que merece toda persona, toda dignidad, la dignidad de toda persona, de todo ser humano por serlo. Y tenemos que recordar que no es en los extremos donde nos encontramos, sino en la verdad de lo que somos. Y en la iglesia tenemos que ser, en la iglesia en España tenemos que ser propositiva y tenemos que ser una iglesia que sobre todo, de manera, cuando digo significativa, quiero decir que en la palabra o en el gesto, sea una iglesia que no buscamos protagonismos. La iglesia en España es verdad que a lo mejor evidentemente uno se identifica, pues el presidente de la conferencia episcopal, o de tal obispo, tal arzobispo. No, la iglesia en España son tantos miles de sacerdotes, de vida consagrada, de parroquias, comunidades, voluntarios de Cáritas, catequistas, que están ahí de una manera silenciosa haciendo iglesia, que a lo mejor es muy desconocida, porque una de las cosas que a lo mejor nos sucede, quizás por nuestra historia, es que seguimos teniendo demasiados tópicos y prejuicios, ¿no? Entonces, yo muchas veces no entiendo cuando a veces asoma un anticlericalismo rancio, decimonónico, que no obedece a nada. Y es curioso porque es que asoma, como digo yo, en personas que entiendo del siglo XXI. Y quizás a lo mejor está en nosotros, digo como iglesia, desvelar ese rostro sencillo, evangélico de tantas personas que están haciendo y siendo iglesia aquí en España. Y a lo mejor tendríamos que desvelarnos más, de manera significativa, voy a recalcarlo, sin hacer ruido, que no hace falta hacer ruido, sino esa presencia silente, pero que está ahí. Lo que antes decíamos, ¿verdad? Es ese resto, pero nunca resido. Por favor, aquí, como dice el otro, a mí usted no me arrincone, o por ser cristiano no piensa que voy a quedar reducido a la sacristía, o no tengo derecho a estar en la plaza pública como todo el mundo. Aquí queremos estar en medio de la sociedad, aportando no algo nuestro, sino algo que nos ha sido dado. Y el Evangelio es un Evangelio que también quiere ser buena noticia para los hombres y mujeres también del siglo XXI en esta España, que yo creo que necesita, le sobran palabras, sobre todo cuando a veces más que palabras son gritos, le sobran extremos, polarizaciones, y creo que ahí la Iglesia tiene que ejercer, como ejerció en otro momento de la historia, un papel de reconciliación, de encuentro, proponiendo la verdad sobre el hombre, sobre la dignidad del ser humano, que es una verdad que viene desde Dios y por tanto se propone y se ofrece y que puede encontrar cabida en el corazón de todos aquellos que estén dispuestos a reconocerse en valores que tienen fundamento en Dios, como es verdad, justicia, bondad, fraternidad, que no son palabras que hayan inventado los siglos recientes, hacen en el corazón mismo del Evangelio. Ahí podemos estar. Pues muchas gracias, don Francisco José, muchas gracias por haber estado aquí. Con esto terminamos este episodio de Pastores, no sin antes recordarles que, por favor, ayúdennos. Háganse benefactores de WTN. Saben que solo nos financiamos con sus donativos. Y con esto, y como siempre, que Dios les bendiga.